En España se ha perpetuado un atentado contra los trabajadores públicos. Todas las reformas, las regulaciones y las inspecciones sobre el fraude se han dirigido hacia el mercado laboral privado. Pero, mientras tanto, las administraciones públicas del Estado, autonómicas y locales, han vulnerado impunemente los derechos de los trabajadores a la seguridad y estabilidad en sus puestos de trabajo. Hay dos Españas, una para los trabajadores del mundo privado y otra para los del sector público. Lo que vengo a pedirle aquí, señor Iceta, es que este Gobierno apruebe un indulto para los cientos de empleados públicos que desempeñan su trabajo en la más absoluta precariedad. Pero el indulto es para un delito que han cometido las administraciones públicas, no los trabajadores. Personas que llevan 10, 15, 20 años en un puesto de nuestras administraciones, encadenando contratos, acercándose en muchos casos al final de su vida laboral y que no saben si el año que viene van a estar en ese mismo puesto de trabajo o les van a echar a la calle. Lo que vengo a pedirle a este Gobierno es que asuma sus responsabilidades, que se promuevan las medidas legales que las hay, que sean necesarias, para que se defiendan los derechos adquiridos de miles y miles de mujeres y hombres que ahora mismo no tienen seguridad ni en su presente ni en su inmediato futuro. Y ello a pesar de llevar toda una vida trabajando en los servicios públicos. Eso no puede ser, señor ministro. Eso no se puede tolerar. La normativa europea para proteger a los trabajadores del sector público español en fraude de ley es terminante. La Directiva sobre el trabajo de duración determinada afecta tanto a los trabajadores del sector privado como el público, aunque en este país los que hacen las leyes terminan siempre haciendo las trampas. España estaba obligada a erradicar la contratación sucesiva y en fraude de ley, y no lo ha hecho. Como bien señala el informe de doña María Emilia de Casas, es presidenta del Tribunal Constitucional, los contratos temporales fraudulentos son un abuso que no se sanciona en el empleo público, en donde sigue siendo una fórmula habitual. Y esta situación deja a los trabajadores sin mecanismo de protección ante su empleador, que encima es la propia Administración pública, que debería sancionar estas situaciones y proteger a los trabajadores. Una situación que, si no fuera dramática, sería kafkiana. Las sentencias del Tribunal de Justicia Europeo de 19 de marzo del 2020 y la de 3 de junio del 2021 dicen que los contratos temporales no se pueden utilizar para cubrir necesidades permanentes. En nuestras administraciones públicas hay personas que llevan más de 20 años con contratos renovados año a año, prestando exactamente las mismas funciones. Y en esas mismas sentencias se señala que la sanción debe ser proporcionada para reparar el daño causado, efectiva y disuasoria. ¿Me quiere usted decir, señor ministro, que las ofertas de empleo público van a reparar algo del daño causado a estos trabajadores que ya están? Las OPE, señor Iceta, son una manera de lavarse las manos de este Gobierno. Ustedes quieren acabar con la situación de ilegalidad anterior, pero sobre el cadáver de los derechos de miles de empleados públicos a los que después de años y años de trabajo van a poner en la calle. Hace 21 años, Carmen empezó a trabajar como vigilante de comedor en un colegio. Unos años después empezó a trabajar como cocinera y lleva ya 10 años haciendo ese trabajo. Señor ministro, 20 años dando de comer a generaciones de niños. ¿Y ahora usted quiere que se estudie la Constitución española y el Estatuto de Autonomía y haga unas oposiciones? ¿De verdad que les parece de justicia que personas que llevan décadas en un puesto de trabajo, que tienen más de 40, 50, 60 años, se tengan que presentar a una OPE para poder seguir conservando su empleo? ¿No se les cae la cara de vergüenza, señor ministro? Enfermeras, celadores, técnicos, auxiliares en el SEPE, en hospitales, en dependencia. Es en justicia esos que dieron el callo en la pandemia. Usted dice que no se les puede hacer fijo porque atenta contra la igualdad de derechos que recoge la Constitución. Estamos hablando de personas que ya trabajan en la Administración. No van a acceder, ya están dentro. Y no estamos pidiendo que se les haga funcionarios, sino que se les dé estabilidad en sus puestos de trabajo hasta su jubilación. Esa es una solución constitucional y a coste cero, señor Iceta. Y si no la hacen es simplemente porque no les da la gana. Dígamelo claramente, ¿qué problema hay para darles estabilidad hasta su jubilación? ¿Cuál es la norma constitucional que se incumple? Así. También le he escuchado decir que no se puede transformar a trabajadores temporales en fijos, que es ilegal. Señor Iceta, ¿conoce usted la Ley de Presupuestos del Estado de este año? Mírela y léase el artículo 87 sobre transformaciones de las entidades integrantes del sector público institucional estatal. Le leo el párrafo.
la integración de quienes hasta ese momento vinieran ejerciendo funciones reservadas a funcionarios públicos, sin serlo, podrá realizarse con la condición de extinguir, debiendo valorar previamente las características de los puestos afectados. Existe una cantidad de casos donde la Administración pública está obligada a admitir esa figura. Les recuerdo el caso de los 1.300 trabajadores del Hospital de Alzira, que la Comunidad Valenciana absorbió con la consideración de plazas a extinguir en 2018. Por cierto, señor Iceta, Carmen Montón, que también fue exministra de Sanidad, que fue la consejera de Sanidad de Valencia, que tomó esa decisión, y amiga mía, es de su mismo partido político. 3 años después seguimos igual, señor Iceta. El problema es de un Gobierno que no ha promovido un cambio legislativo, una ley de punto final que ponga fin al abuso de las administraciones públicas con unos trabajadores que se encuentran en situación vulnerable. Usted dice que con la Constitución en la mano no se puede dar fijeza a estos trabajadores, pero resulta que en el Plan de Recuperación y Resiliencia del Gobierno de España sí se propone hacerlo con los médicos, convirtiéndolos de temporales en fijos con la valoración de su currículum. ¿Qué pasa aquí, señor Iceta? ¿Que los médicos no están concernidos por la Constitución? A ver, los médicos que pasen por aquí con el currículum que les vamos a hacer fijos. Los demás trabajadores que vayan por la puerta del fondo que le vamos a hacer unas oposiciones. Esa es la equidad y la igualdad de este Gobierno. Señor Iceta, lo que ustedes proponen para los médicos es lo que tienen que hacer con todo el personal público en abuso de temporalidad. Con todo, señor ministro, porque las oposiciones no son una salida para quienes llevan décadas trabajando en una situación irregular, de la que no son culpables y por la que no tienen que pagar. La solución está ahí en la creación mediante ley de la figura del personal estabilizado. Una solución constitucional para una situación excepcional que requiere una ley de punto final. Si este Gobierno sigue adelante con sus planes de oposiciones, van a ser el mayor ERE de la historia de España. No la mayor OPE, el mayor ERE. Cientos de miles de personas con experiencia laboral, con una vida de trabajo público a las espaldas, van a ser puestas en la calle para dar entrada a otras personas que ocuparán esos mismos puestos de trabajo. Y esto es injusto, señor Iceta, injusto con los que han prestado tantos y tantos años de servicio público. Esto no es un juicio y no tenemos que encontrar un culpable de lo que ha pasado porque ya lo tenemos. Somos todos los partidos políticos. Unos hemos gobernado en Canarias, otros en Andalucía, otros en Galicia y otros en este país. España tiene 1 millón de trabajadores temporales y en el sector público. Y de ellos hay 700.000 mujeres, señor Iceta. Y en Canarias tenemos a 71.000 empleados en temporalidad en todas las administraciones. Son cifras muy importantes que afectan a muchas familias y que señalan a personas que en muchos casos tienen una edad en la que no van a encontrar oportunidades en el mercado laboral. Y les estamos enviando al infierno del paro, del que difícilmente van a poder volver a salir. Entre los valores constitucionales no está el del sentido común, señores del Gobierno, pero debería estarlo. Señor Iceta, antes que usted, en su ministerio le ha precedido otras personas, y una de ellas fue un ministro canario de Administraciones Públicas, el socialista Jerónimo Saavedra. El señor Saavedra es un prestigioso jurista, además de tener una dilatada trayectoria política. ¿Sabe usted lo que le ha dicho hace unos días a usted? Pues le recordó que él mismo y otros interinos de la universidad fueron nombrados funcionarios por decreto cuando ya existía la Constitución del 78. Y le animó a usted, al ministro Miguel Iceta, que busque este precedente legislativo que demuestra que es constitucional hacer fijos a los empleados públicos en abuso de temporalidad. Los trabajadores en fraude de ley por abuso de temporalidad serán las víctimas de la solución que ustedes están considerando. Acabo, señorías. Este Gobierno no va a tener el valor de indultar a más de 1 millón de personas que lo único que piden es seguir en sus puestos de trabajo y tener la seguridad de que no van a ser despedidas antes de su jubilación. Yo, sinceramente, no me puedo creer que sean ustedes tan crueles con los más débiles. No me puedo creer que hagan oídos sordos a tantas personas, a tantas mujeres que se verán en la calle a una edad en la que no volverían a encontrar trabajo. No me lo puedo creer y no me lo quiero creer. Por favor, escúchenlo. Le pregunto, no por el futuro que podemos converger, le pregunto por ese 1 millón de personas que están en este momento en esa situación.